Una mujer llamada Katarina fue despedida de su trabajo justo después de divorciarse de su marido millonario. Poco después del divorcio, Katarina decidió mudarse a una pequeña ciudad con su hija Aurora. El autobús partió, dejando atrás la agitación de la gran ciudad y llevando a Katarina y Aurora hacia lo desconocido. El viaje fue largo y cansado, pero la expectativa de una nueva vida las mantenía animadas. Aurora, con sus grandes ojos curiosos, observaba por la ventana los paisajes que se transformaban con cada kilómetro recorrido. Las casas de ladrillos rojos dieron lugar a cabañas de madera, los rascacielos fueron reemplazados por montañas imponentes y el tráfico intenso fue sustituido por el canto de los pájaros. Finalmente, después de horas de viaje, el autobús llegó a su destino final. Katarina y Aurora bajaron, llevando sus maletas y mochilas. La primera impresión de Aurora no fue la mejor. La calle estaba desierta, con solo algunas casas antiguas y polvorientas dispersas aquí y allá. «Mamá, ¿esta es la parada correcta?», preguntó con un tono de aprensión en la voz. Katarina, intentando parecer calmada, respondió: «Sí, querida, esta es nuestra nueva ciudad». Aurora miró a su alrededor, intrigada. «Pero no veo ninguna casa aquí», dijo. Katarina sonrió y dijo: «No te preocupes, nuestra casa está un poco más adelante. Sigamos por esta calle». Mientras caminaban, Aurora seguía observando todo con atención. Las casas eran diferentes a todo lo que había visto antes. Estaban hechas de madera y piedra, con techos de paja y verandas llenas de flores. Las calles eran de tierra y no había coches cerca. Todo parecía detenido en el tiempo. El largo y cansado viaje pesaba sobre Katarina. Todavía se recuperaba de la extenuación física y emocional del divorcio con Junior, el padre de Aurora. El dolor de la separación era profundo y la incertidumbre del futuro la dejaba ansiosa. Además, el despido injusto de su antiguo trabajo como jefa de enfermería en un hospital de la gran ciudad la había dejado sin ingresos y sin perspectivas inmediatas. Mientras caminaba por las calles desiertas con Aurora, intentaba disimular su propio miedo para tranquilizar a su hija. «No te preocupes, Aurora», dijo, con una voz que apenas disimulaba el temblor. «Esta ciudad puede parecer extraña al principio, pero estoy segura de que encontraremos un lugar al que llamar hogar». Aurora, con sus grandes ojos llenos de aprensión, miraba los callejones oscuros y las casas antiguas con la sensación de que algo no estaba bien. Se aferraba a la mano de su madre con fuerza, buscando consuelo en su presencia. Katarina, por su parte, luchaba contra sus propios demonios interiores. La soledad la consumía y la nostalgia de su antigua vida era casi insoportable. Sin embargo, sabía que no podía rendirse. Necesitaba ser fuerte para Aurora y encontrar una manera de empezar de nuevo en ese nuevo lugar. La casa que Katarina ahora llamaba hogar no era solo un refugio de su turbulento pasado, sino un presente inesperado. Una paciente amable del hospital donde trabajaba, conmovida por su historia y difícil situación, le regaló esta modesta propiedad en un pequeño pueblo distante. Con el corazón todavía apretado por el dolor del divorcio y la pérdida del empleo, no vio otra alternativa que aceptar la oferta. Necesitaba un lugar para refugiarse, para empezar de nuevo y crear un futuro para ella misma y para su hija Aurora. Mientras caminaban por las calles desiertas del pueblito, llevando sus maletas y mochilas, un taxi amarillo se detuvo repentinamente frente a ellas. El conductor, un señor simpático llamado Bernardo, se ofreció a ayudarlas con el equipaje y las invitó a un paseo. Sin dudarlo, Katarina y Aurora aceptaron la propuesta, agradecidas por la amabilidad del desconocido. Durante el trayecto, Katarina aprovechó para conversar con Bernardo, buscando distraerse de los pensamientos que la atormentaban. Él contó que estaba en la ciudad por trabajo, haciendo entregas de medicamentos que venían de la gran ciudad. Katarina se sorprendió al oír eso. Jamás podría imaginar que en una ciudad tan pequeña y aparentemente aislada, pudiera haber un equipo médico que necesitara medicamentos. «¿Pero quién necesita estos medicamentos aquí?», preguntó intrigada. Bernardo sonrió y respondió: «La ciudad puede parecer pequeña y tranquila, pero tenemos un hospital bastante concurrido. Atendemos no solo a los habitantes de aquí, sino también a personas de comunidades vecinas». Katarina quedó impresionada con la información. Al llegar al destino indicado por la paciente, Katarina y Aurora se encontraron con una sorpresa inesperada. La casa regalada estaba, en realidad, dividida en dos partes. Una de ellas, como Katarina pronto descubrió, estaba destinada al hospital de la pequeña ciudad, que estaba justo al lado. La otra parte, más pequeña y acogedora, sería el nuevo hogar de Katarina y Aurora. Sin embargo, antes de que Katarina pudiera instalarse en su nueva casa, fue abordada por Juliana, una de las enfermeras del hospital. Con una sonrisa cálida,
Juliana se presentó y pidió ver los documentos de Katarina. Explicando que la casa estaba dividida en dos partes, aclaró que la parte destinada a la vivienda también pertenecía al hospital, sirviendo como residencia para los empleados. Katarina se sintió un poco confundida con la situación, pero Juliana pronto la tranquilizó. No te preocupes, Katarina, dijo ella. La casa está toda reformada y lista para recibirlas. El presidente del hospital, Maicon, se aseguró de proporcionar todo lo que necesitarían para sentirse cómodas. Katarina se sintió agradecida por la amabilidad de Maicon y de Juliana. A pesar de la sorpresa inicial, pronto se adaptó a la idea de vivir en una casa anexa al hospital. En realidad, vio en esto una oportunidad de estar siempre cerca de su trabajo y de ayudar a las personas necesitadas. Mientras Katarina se acomodaba en su nueva residencia con la ayuda de Aurora, sus ojos observaban con atención el movimiento frenético del hospital. Juliana, la enfermera que las había recibido, corría de un lado a otro, atendiendo pacientes, organizando documentos y dando instrucciones a los demás empleados. Katarina no pudo dejar de notar el cansancio y la sobrecarga en el rostro de la joven. En un cierto momento, el presidente del hospital, Maicon, un hombre alto y con una sonrisa cálida en el rostro, se acercó a Katarina y Aurora. «Bienvenidas a nuestro hospital», dijo él, con una voz fuerte y acogedora. «Espero que se sientan como en casa aquí». Katarina agradeció la amabilidad de Maicon y aprovechó la oportunidad para comentar sobre la dedicación de Juliana. «Parece muy dedicada a su trabajo», dijo ella, «pero también parece sobrecargada». Maicon estuvo de acuerdo asintiendo con la cabeza. Al día siguiente, Katarina se dirigió a la habitación 214 del hospital, movida por una mezcla de ansiedad y expectativa. Allí dentro, encontró a Camilo, un señor de 78 años con una mirada serena y una sonrisa amable en los labios. Estaba sentado en su cama, leyendo un libro antiguo, cuando ella entró con un sobre en las manos. «Buenos días, señor Camilo», dijo ella con un tono de voz firme y educado. «¿Puedo hablar con usted por unos minutos?» Camilo levantó los ojos del libro y la observó con curiosidad. «Claro, mi querida», respondió él, dejando el libro a un lado e invitándola a sentarse en una silla junto a la cama. Katarina se sentó y, con un leve temblor en las manos, entregó el sobre a Camilo. «Este es el testamento de la señora María Elena», dijo ella, con su voz cargada de emoción. «Ella me dejó su casa como herencia y necesito que lo examine para mí». Camilo tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Sacó el testamento de adentro y comenzó a leer los documentos con atención. Sus ojos recorrían las líneas con minuciosidad, mientras sus labios se movían en silencio, siguiendo cada palabra. Katarina observaba a Camilo con expectación, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Ella confiaba en la amabilidad y honestidad del señor, pero aún así sentía cierto nerviosismo. La casa que María Elena le había dejado era todo lo que tenía, y la dependencia del testamento la dejaba vulnerable. Finalmente, Camilo terminó de leer el documento y levantó los ojos hacia Katarina. Una sonrisa tranquilizadora se formó en sus labios. «No te preocupes, mi querida», dijo él. «La casa es tuya por derecho. El testamento está claro y no hay dudas sobre la voluntad de la señora María Elena». Un enorme peso fue quitado de los hombros de Katarina. Soltó un suspiro de alivio y agradeció a Camilo con sinceridad. «Muchas gracias, señor Camilo», dijo ella, con su voz emocionada. Camilo sonrió nuevamente. «No hay de qué, mi querida. Fue un placer ayudarte. Y por cierto, no necesitas preocuparte por mí. Solo estoy aquí descansando por unos días. Pronto volveré a casa». Las conversaciones entre Katarina y Camilo se hicieron frecuentes. A cada visita al cuarto 214, se encontraba con el señor de 78 años leyendo un libro, viendo la televisión o simplemente observando el movimiento del hospital por la ventana. Sus ojos serenos y su sonrisa acogedora transmitían una paz contagiosa, y ella se sentía cada vez más a gusto para conversar con él. En una de esas conversaciones, Camilo le reveló a Katarina una historia interesante. Hace algunos años, él y el presidente del hospital, Maicon, habían montado un puesto médico al lado de la casa de María Elena. El objetivo era llevar atención médica de calidad a las personas que vivían en las comunidades rurales de la región, que no tenían fácil acceso al hospital de la ciudad. Katarina quedó impresionada con la iniciativa. «¡Qué idea maravillosa!», dijo. «Sin duda, eso hizo mucha diferencia en la vida de las personas aquí». Camilo asintió con la cabeza. «Sí, fue un proyecto muy gratificante. Conseguimos atender a muchas personas y salvar muchas vidas». Luego le contó a Katarina que, además de ayudar en el puesto médico, también trabajaba en el hospital como enfermero. Sin embargo, debido a su edad,
ya no podía hacer muchas cosas por sí solo. Por eso, estoy muy feliz de saber que ahora estás aquí, dijo con una sonrisa. Tu experiencia y tu conocimiento son valiosos para el hospital. Catarina agradeció las palabras de Camilo y aprovechó la oportunidad para hablar sobre su propia situación. Le contó sobre su divorcio, la pérdida de su trabajo y el cambio repentino a la pequeña ciudad. Camilo la escuchó con atención, y cuando ella terminó de hablar, dijo: sé que has pasado por muchas dificultades, Catarina, pero eres una mujer fuerte y decidida. Estoy seguro de que superarás todos los desafíos y construirás una vida feliz aquí. Catarina se emocionó con las palabras de Camilo. Se sentía acogida y apoyada por aquel señor que, incluso en su avanzada edad, emanaba sabiduría y positividad. Luego, Camilo cambió de tema y comentó sobre el hospital. A pesar de ser pequeño, dijo, la demanda de atención médica es grande. Juliana, la enfermera jefe, está esforzándose mucho, pero no está logrando manejar todo por sí sola. Catarina quedó pensativa con las palabras de Camilo. Ya había notado la sobrecarga de trabajo de Juliana, pero no sabía que la situación era tan grave. Al escuchar las palabras de Camilo sobre la sobrecarga de trabajo en el hospital, Catarina pensó por unos instantes. Una chispa de esperanza se encendió dentro de ella. Podría ayudar de alguna forma, e ir más allá de su función inicial como enfermera jefe. Con una sonrisa tímida, se inclinó hacia adelante y dijo: Señor Camilo, además de mi experiencia como enfermera jefe, también tengo formación en clínica general. Puedo ayudar con las demandas del hospital en esa área, si es necesario. Camilo la miró sorprendido. ¿Clínica General? ¡Qué interesante!, dijo, con sus ojos brillando de curiosidad. Cuéntame más sobre tu experiencia. Catarina, alentada por su interés, narró su trayectoria profesional. Hasta hace 3 semanas, trabajaba en un hospital de la gran ciudad, donde vivía con su hija Aurora y su exmarido Junior. Los recuerdos de la vida pasada aún eran dolorosos, pero se esforzaba por seguir adelante, enfocándose en el presente y el futuro. Allí, no solo cuidaba a los pacientes, sino que también realizaba consultas y prescribía medicamentos, explicó. Tengo diversas especializaciones, como nefrología, cardiología y geriatría. Además, soy licenciada en terapia ocupacional, lo que me permite ayudar a los pacientes con rehabilitación física y funcional. Camilo quedó impresionado con la vasta experiencia y las múltiples habilidades de Catarina. El hospital, con su pequeña estructura, necesitaba urgentemente de profesionales especializados como ella. «¿Qué riqueza de conocimiento traes contigo, Catarina?», dijo con admiración en su voz. «Tendríamos mucha suerte de tenerte en nuestro equipo». La propuesta de Camilo encendió una nueva llama de entusiasmo dentro de Catarina. La oportunidad de contribuir con sus habilidades, de hacer una diferencia en la vida de las personas y de recuperarse profesionalmente, era exactamente lo que necesitaba. «Sería un honor poder trabajar aquí, señor Camilo», dijo con una sonrisa sincera. «Siento que puedo contribuir significativamente al hospital y a la comunidad». Camilo, con una sonrisa amable, le explicó a Catarina la realidad del hospital. «Es importante que lo sepas, Catarina», dijo, «que el hospital no tiene condiciones de ofrecer un salario alto. Trabajamos aquí como voluntarios, movidos por el deseo de ayudar a las personas». Catarina, comprensiva, asintió con la cabeza. «Entiendo perfectamente, señor Camilo. No estoy aquí buscando un salario alto, sino la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de las personas». Camilo quedó impresionado con la humildad y la generosidad de Catarina. «Eres una mujer admirable, Catarina», dijo. «Estoy seguro de que te integrarás perfectamente a nuestro equipo». Para asegurarse de que se sintiera valorada, Camilo hizo una promesa: «Hablaré con Maicon, el presidente del hospital, y buscaremos juntos una forma de recompensarte por tu dedicación. Un salario razonable, por ejemplo, sería un reconocimiento justo por tus habilidades y experiencia». Catarina agradeció la amabilidad de Camilo. «Es muy amable de su parte, señor Camilo». Curiosa sobre el trabajo voluntario en el hospital, ella le preguntó a Camilo cómo se hacía ese trabajo. «Cuéntame más sobre el trabajo que hacen aquí en la ciudad», dijo. Camilo suspiró y con una mirada seria, describió la realidad del hospital. «Trabajamos en condiciones bastante desafiantes, Catarina. La falta de recursos y de profesionales especializados hace que nuestro día a día sea un desafío constante». Explicó que la ciudad, al ser muy pequeña y aislada,
no atraía médicos para trabajar en el hospital. La mayoría de los profesionales prefieren ir a ciudades más grandes, donde hay más oportunidades y mejores condiciones de trabajo. Catarina se conmovió con la historia de Camilo y del hospital. Se dio cuenta de que su llegada podría ser un punto de inflexión para la comunidad. Su experiencia y sus habilidades podrían marcar la diferencia en la vida de las personas, ofreciéndoles una atención médica de calidad y más humanizada. La conversación entre Camilo y Catarina fluía con naturalidad y simpatía. Con cada palabra, Catarina se sentía más cómoda y confiada en el futuro que se vislumbraba ante sus ojos. Camilo, con la sabiduría y benevolencia que lo caracterizaban, propuso una solución que aliviaría el peso de las preocupaciones de Catarina. «Querida mía», dijo, con una sonrisa cálida, «¿qué tal si ocupas hoy mismo la casa que María Elena te dejó? Ella era una mujer generosa y seguro le gustaría que aprovecharas el regalo que te dio». Catarina se sorprendió y emocionó con la propuesta. La idea de tener un hogar propio, un lugar seguro y acogedor para ella y su hija Aurora, era algo que deseaba desde hace mucho tiempo. Pero señor Camilo, dudaba, incierta de si debía aceptar tal gentileza. Camilo la interrumpió con un gesto amable. «No seas tonta, Catarina», dijo. «La casa tiene 2 habitaciones vacías y tú y Aurora serán muy bienvenidas. Siéntanse libres de instalarse y hacer de la casa su hogar». Las palabras de Camilo tocaron el corazón de Catarina. Hacía mucho tiempo que no recibía palabras de apoyo y cariño, especialmente de hombres, después de tanto sufrimiento que había pasado en su vida. La generosidad y comprensión de Camilo la hicieron sentirse acogida y protegida. En ese momento, la voz de Aurora interrumpió la conversación. «Mamá, ¿qué vamos a comer?» «Tengo hambre», dijo, con la inocencia y la alegría que solo un niño posee. Catarina sonrió a su hija, y con un toque de humor, respondió, «Ah, Aurora, siempre estás pensando en comida, ¿no es así? Pero no te preocupes, mi hija, preparé algunos sándwiches para el camino. Ve a buscar uno para ti». Aurora corrió hacia la bolsa de su madre, y en pocos segundos, estaba de vuelta con un sándwich en mano. Lo mordió con entusiasmo y luego dijo, «Gracias, mamá. Está delicioso». Catarina observaba a su hija con amor y ternura. Ver a Aurora feliz y despreocupada era todo lo que más deseaba en la vida. La pequeña ciudad, que al principio parecía un lugar extraño y distante, ahora se convertía en un lugar lleno de posibilidades y esperanza. Al día siguiente, Catarina volvió al hospital para conversar con Camilo y finalizar los detalles de su mudanza a la casa de María Elena. Mientras ella conversaba con Camilo en la habitación 214, Juliana entró con 2 tazas de café en las manos. Con una sonrisa gentil, le ofreció una taza a Camilo y puso la otra sobre la mesa, sin mirar a Catarina. Camilo agradeció la gentileza de Juliana y tomó un sorbo de café. «Está delicioso, Juliana», dijo él. «Tienes un don para hacer café». Juliana se sonrojó levemente y respondió, «Gracias, señor Camilo. Es lo mínimo que puedo hacer». Luego, Camilo desvió la mirada hacia Catarina y dijo, «Juliana es una excelente enfermera, Catarina, pero todavía está soltera. Espero que encuentre un buen marido pronto». Juliana se sintió incómoda con las palabras de Camilo. No quería que Catarina supiera los detalles de su vida personal, especialmente porque no tenía una relación amorosa en ese momento. Lo que Juliana apenas podría imaginar era que Catarina nunca fue curiosa y siempre evitó los chismes. A ella le importaba más el bienestar de las personas que sus vidas privadas. Antes de retirarse de la habitación, Camilo, con una mirada curiosa, preguntó, «¿Y tú, Juliana, aún no has tomado café?» Juliana, un poco vacilante, respondió, «Aún no, señor Camilo. Pretendo descansar un poco ahora, ya que el movimiento en el hospital está flojo por la mañana». Catarina, sentada en la butaca y observando la conversación, notó la incomodidad de Juliana. Era evidente que la enfermera se sentía incómoda con su presencia, como si su llegada representara una amenaza a su posición en el hospital. En realidad, Juliana veía a Catarina como una rival, alguien que podría tomar su lugar como la enfermera más experimentada y querida por los pacientes. El hecho de que Catarina fuera más joven y tuviera un currículum prometedor solo reforzaba ese sentimiento. Sin embargo, Catarina no compartía la misma visión. No estaba allí para competir con Juliana, sino para colaborar y contribuir al hospital. Su experiencia y habilidades podrían ser un complemento valioso para el trabajo del equipo, y no una amenaza. Justo después de la conversación con Camilo,
Katarina salió de la habitación y caminó hacia el jardín del hospital. La brisa suave acariciaba su rostro mientras se sentaba en un banco de madera, observando los árboles balancearse al viento. En su mente, los pensamientos burbujeaban como agua en un caldero. Si todo hubiera salido bien con su matrimonio con Junior, no estaría allí en ese hospital, trabajando como enfermera jefe en una ciudad pequeña y desconocida. Era una vida completamente diferente a la que había planeado para sí misma. Solo unas semanas atrás, tenía un buen trabajo en una gran ciudad, un salario que le permitía vivir con comodidad y una vida social agitada. Ahora, todo eso era solo un recuerdo lejano. Todo lo que le quedaba era una pequeña casa en esa ciudad, y la esperanza de recomenzar su vida. Los recuerdos del pasado, tristes y dolorosos, volvían a la superficie. El matrimonio turbulento con Junior, las peleas constantes, la falta de apoyo y amor, la decisión de divorciarse y recomenzar su vida en otro lugar. Katarina cerró los ojos y respiró hondo, tratando de alejar los recuerdos negativos. Necesitaba concentrarse en el presente, y en lo que podía hacer para construir un futuro mejor para sí misma y para Aurora. Sentada en el banco de madera, se permitió viajar en el tiempo, revisitando los recuerdos del pasado. Sus pensamientos la llevaron al día en que conoció a Junior, el hombre que, por un tiempo, compartió su vida y se convirtió en el padre de su hija Aurora. El encuentro ocurrió en el mismo hospital donde ella trabajaba como enfermera jefe. En ese entonces, Katarina aún era pasante, y estaba aprendiendo los primeros pasos en la profesión que tanto amaba. Junior, por su parte, era un médico exitoso, renombrado en su área y con una carrera prometedora por delante. La atracción entre los dos fue instantánea. Junior, con su carisma y encanto innegables, pronto se sintió atraído por Katarina. Ella, a su vez, se sintió atraída por la inteligencia, humor y ambición del joven médico. A pesar de la diferencia de estatus y experiencia, Katarina decidió darle una oportunidad a la relación. Ignorando los comentarios de colegas y amigos que le advertían sobre la fama de mujeriego de Junior, ella se entregó a la pasión que sentía por él. Junior, por su parte, se esforzó por conquistar a Katarina. Le regalaba flores, la llevaba a cenas románticas y demostraba constantemente su amor. Katarina, cautelosa, prefería ir despacio, aprovechando cada momento para conocer mejor al hombre que despertaba su sentimiento. En el torbellino de recuerdos que inundaban su mente, ella recordó las demostraciones de afecto de Junior. Él le regalaba flores exuberantes, joyas brillantes y viajes a destinos paradisíacos. Era evidente que Junior no escatimaba esfuerzos para impresionarla y conquistar su corazón. La ostentación de riqueza era algo natural para él. Después de todo, sus padres ocupaban cargos de alto rango en el hospital. La fortuna de la familia era visible en todo, en el coche de lujo que conducía, en la ropa de marca que vestía y en el estilo de vida extravagante que llevaba. El poder y la influencia de su familia también se manifestaron en su carrera profesional. La decisión de los padres de Junior generó descontento entre los colegas médicos, muchos de los cuales eran más experimentados y calificados para el cargo. Sin embargo, la posición de Junior era inquebrantable. Su linaje y conexiones lo colocaban en una posición de ventaja, garantizándole privilegios que otros no podían alcanzar. Poco después del nombramiento de Junior como jefe del departamento del hospital, la vida de la pareja se aceleró. Impulsado por la pasión y la ambición de consolidar su posición en el hospital, Junior le pidió matrimonio a Katarina. Ella, encantada por el amor y la promesa de un futuro prometedor al lado del hombre que amaba, aceptó sin dudar. Sin embargo, la felicidad del compromiso pronto se transformó en decepción. Contrariamente a sus expectativas, Junior no mostraba prisa en casarse. Para Katarina, esa actitud era una señal clara de que él no la consideraba como esposa, sino como una conquista más en su vida de playboy. Katarina se sentía humillada y herida con la postura de él. Ella le había entregado su amor y su confianza, y a cambio recibía solo inseguridad y falta de respeto. Pero el destino aún reservaba una sorpresa para la pareja. En medio de las dudas e incertidumbres, Katarina descubrió que estaba embarazada de Aurora. La noticia sacudió las estructuras de la vida de ambos. Junior, que nunca había mostrado interés en tener hijos, se vio ante la responsabilidad de asumir una familia. Katarina, por su parte, se sentía dividida entre la alegría de ser madre y la frustración por la falta de compromiso de él. Sabía que, si no tomaba una actitud, Aurora sería criada en un ambiente inestable y sin el amor y apoyo de un padre presente. Ante esta situación, ella tomó la difícil decisión de casarse con Junior. No amaba al hombre en que se había convertido, pero quería garantizar un futuro seguro y feliz para su hija. El matrimonio se realizó apresuradamente,
sin la emoción y alegría que Katarina siempre soñó. La vida de casada no trajo los cambios que ella esperaba. Junior seguía comportándose como un hombre soltero, asistiendo a fiestas y saliendo con otras mujeres. Katarina se sentía ignorada y humillada, pero se negaba a ocupar el papel de amante en su propio matrimonio. Con el paso del tiempo, el resentimiento y la tristeza se apoderaron de ella. Se sentía atrapada en una relación infeliz, sin amor y sin respeto. Con el paso de los días, la irritación de Katarina solo aumentaba. Todos en el hospital creían que Junior la promovería a un mejor cargo, al igual que sus padres hicieron con él. Sin embargo, esa expectativa resultó nula. Junior no mostraba interés en promover a Katarina, enfocándose solo en su propia carrera y ambiciones. La situación en el trabajo se agravaba aún más con la pésima gestión de él como jefe de departamento. Tomaba decisiones precipitadas, ignoraba los consejos de sus colegas y no se preocupaba por crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Como resultado, su equipo se desmotivó y la calidad de la atención a los pacientes se vio afectada. Para empeorar la situación, Katarina, que aún estaba embarazada, no recibía ningún tipo de apoyo del marido. Él se mostraba indiferente a sus necesidades y preocupaciones, como si el embarazo fuera solo un obstáculo más en su vida de soltero. En casa, la situación no era mejor. Junior ignoraba constantemente a Katarina, prefiriendo pasar su tiempo libre jugando videojuegos o viendo televisión. Dormía en la cama volteado hacia otro lado, como si ella no existiera. Katarina se sentía cada vez más sola y desamparada. Había entregado su amor y su confianza a Junior, y a cambio recibía solo inseguridad, falta de respeto y falta de apoyo. La frustración y la tristeza la consumían por dentro. La vida de Katarina continuaba en medio de turbulencias, marcada por la decepción con Junior y por la expectativa de la llegada de Aurora. Cada día que pasaba, el embarazo avanzaba y su ansiedad solo aumentaba. Ansiaba conocer a su hija y construir una vida nueva con ella. En una de las primeras ecografías, el médico la sorprendió con una noticia inesperada. Katarina estaba embarazada de gemelos. La alegría invadió su corazón. La idea de tener 2 niños para amar y cuidar la llenaba de esperanza y felicidad. Sin embargo, su felicidad pronto fue sacudida por un diagnóstico devastador. En una ecografía posterior, solo 2 meses después de la primera, el médico constató que uno de los bebés no había sobrevivido. La noticia cayó como un rayo sobre Katarina, que se vio dividida entre la alegría de saber que Aurora estaba bien y la profunda tristeza por la pérdida del otro hijo. Los meses siguientes estuvieron marcados por una mezcla de sentimientos contradictorios. Katarina intentaba concentrarse en la salud de Aurora, pero el dolor por la pérdida del otro bebé la consumía por dentro. Ella se sentía culpable, como si hubiera hecho algo mal para que el hijo no sobreviviera. Finalmente, después de 9 largos meses de espera y angustia, Katarina dio a luz a Aurora. La pequeña niña nació sana y fuerte, trayendo consigo un rayo de esperanza y alegría en medio del dolor. Katarina la abrazó con amor y devoción, prometiéndose a sí misma que sería la mejor madre que Aurora podría tener. A pesar de la felicidad de tener a Aurora en sus brazos, Katarina no podía olvidar al hijo que había perdido. El dolor de la pérdida la acompañaba cada día, como una sombra que se negaba a alejarse. Se sentía incompleta, como si una parte de sí misma hubiera muerto junto con el bebé. El dolor de la pérdida del segundo hijo se intensificaba con las crueles palabras de Junior. Él, que siempre soñó con ser un hombre libre y sin compromisos, culpaba a Katarina por la tragedia. En su visión distorsionada, si ella hubiera hecho las ecografías de forma correcta, el bebé podría haberse salvado. Katarina, con el corazón destrozado por el dolor y la injusticia, rebatió sus acusaciones. Le dijo que no tenía derecho a juzgarla, pues solo ella sabía la inmensidad de la tristeza que la consumía. La pérdida de un hijo era un dolor profundo e inimaginable, y las palabras de Junior solo la herían aún más. En medio del dolor y la rabia, Junior lanzó una nueva amenaza. Si no volvía al trabajo en el hospital en 2 años después de la licencia de maternidad, él la despediría o la transferiría a otro lugar. No le importaba el bienestar de Aurora ni la necesidad de Katarina de cuidar a su hija. Su única preocupación era mantener el control y castigar a Katarina por atreverse a desafiar. Katarina, abatida, pero no derrotada, respondió que no le importaban sus amenazas. Estaba dispuesta a luchar por sus derechos y por el bienestar de Aurora. El dolor de la pérdida la había hecho más fuerte y resiliente, y no permitiría ser intimidada por un hombre que no mostraba amor ni compasión. Los días siguientes estuvieron marcados por una batalla silenciosa entre Katarina y Junior. Ella se dedicaba a los cuidados de Aurora con todo el amor y cariño,
mientras él se hundía en sus propios problemas. Junior frecuentemente desaparecía por horas o días, involucrándose en peleas y rivalidades en el hospital y en las calles de la ciudad. Katarina se vio obligada a cuidar de su hija sola, enfrentando las dificultades del día a día con valentía y determinación. El dolor de la pérdida aún era profundo, pero la fuerza del amor por su hija la impulsaba a seguir adelante. La infidelidad de Junior era un secreto a voces en el hospital. No se molestaba en esconder a sus amantes, ostentando sus conquistas amorosas como trofeos. Las historias de sus aventuras extramatrimoniales circulaban por los pasillos, alimentando chismes y comentarios malintencionados. Katarina, aunque ignoraba las insinuaciones y rumores, sentía un nudo en el corazón cada vez que llegaba a sus oídos una nueva historia. La inseguridad la corroía por dentro, y se preguntaba si sería capaz de mantener la atención de Junior en una relación que ya mostraba signos de desgaste. Sus temores se confirmaron poco después del nacimiento de Aurora. Mientras ella se entregaba a la alegría de la maternidad, Junior estaba en un hotel con una de sus amantes, ignorando todas sus llamadas y mensajes. La noticia del nacimiento de su hija no lo conmovió, y regresó a casa solo días después, con un aire de indiferencia y desdén. El dolor de la traición se intensificó con la insensibilidad de Junior. No mostraba compasión por la situación de Katarina, recién parida y emocionalmente frágil. Sus comentarios ácidos y la falta de apoyo solo aumentaban la tristeza y la frustración de su esposa. Sentada en el balcón del hospital, Katarina se perdía en un mar de recuerdos, revisitando los turbulentos capítulos de su vida conyugal con Junior. 8 años habían pasado desde la separación, pero para ella, cada día parecía una eternidad. El dolor de la traición, la soledad de la vida matrimonial y la lucha constante por criar a Aurora sola aún vivían frescos en su mente. Su rutina era monótona, pero necesaria para garantizar el bienestar de su hija. Se dividía entre el trabajo en el hospital y los cuidados de Aurora, que ahora era una adolescente llena de sueños y expectativas. La decisión de matricular a Aurora en una escuela en la capital de la gran ciudad había sido difícil, pero Katarina la veía como la mejor oportunidad para que su hija tuviera acceso a una educación de calidad y un futuro prometedor. El apoyo de Junior, que nunca existió, era aún más inexistente en la vida de Katarina y Aurora. Se limitaba a pagar la pensión alimenticia, sin mostrar ningún interés o preocupación por su hija. La relación con los suegros también era distante y fría. Rara vez visitaban a Aurora, y cuando lo hacían, la tensión en el aire era sofocante. Katarina sabía que los padres de Junior la culpaban por la separación y por la falta de interés de su hijo en asumir sus responsabilidades. Creían que Aurora no era hija suya, a pesar de saber que, en la época del noviazgo, Katarina no tenía otro compañero. La indiferencia y la incredulidad de ellos la herían profundamente, pero se negaba a dejar que eso afectara su relación con Aurora. Cada día que pasaba, Katarina se inspiraba en la fuerza y la resiliencia de su hija. Aurora era su luz, su esperanza y su mayor logro. Verla crecer y convertirse en una joven inteligente, cariñosa y decidida la llenaba de orgullo y felicidad. En medio de la turbulencia de su vida conyugal con Junior, Katarina encontró un refugio inesperado en la amistad con María Elena, una paciente del hospital. La señora, marcada por la fragilidad de la edad y la cercanía del final de la vida, tocó el corazón de ella con su historia conmovedora. María Elena, con la voz suave y la mirada cargada de añoranza, contó a Katarina sobre su vida solitaria y la falta de familiares cercanos. Sus hijos vivían lejos, y la distancia física y las dificultades de la vida los habían alejado. El dolor de la soledad era constante, y la idea de partir sin el consuelo y el amor de sus seres queridos la angustiaba. Katarina, conmovida por la historia de María Elena, se sintió impulsada a ofrecerle compañía y apoyo. Se dedicaba a cuidar de la paciente con cariño y atención, conversando con ella, escuchando sus historias y proporcionándole momentos de alegría y consuelo. A lo largo de las semanas, se formó una hermosa amistad entre las dos mujeres. Katarina se encantaba con la sabiduría y la fuerza de María Elena, mientras que la señora encontraba en Katarina a la hija que tanto le faltaba. Compartían secretos, sueños y miedos, creando un vínculo que trascendía las paredes del hospital. En uno de los últimos encuentros, María Elena, bastante emocionada, agradeció a Katarina por todo lo que había hecho por ella. «Eres como una hija para mí», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por darme ese calor humano que tanto necesitaba». Katarina,
Con el corazón rebosante de emoción, abrazó a María Elena con fuerza. Sabía que su amistad era algo especial, y un regalo inesperado en medio de su vida agitada. En un tono melancólico, María Elena reveló a Katarina la razón de su internación en el hospital. Uno de mis hijos, Glauber, dijo ella, con la voz marcada por la tristeza, se involucró en problemas y terminó falleciendo en la prisión. El dolor de la pérdida me consumió por dentro y me trajo hasta aquí. Katarina, conmovida por la historia de María Elena, quedó en silencio por unos instantes, absorbiendo el dolor y la tristeza que emanaban de la señora. Sabía que la pérdida de un hijo era una experiencia devastadora, y su corazón se compadeció del sufrimiento de María Elena. Al día siguiente, Katarina fue llamada por María Elena para una conversación seria. Sentada al lado de la cama de la señora mayor, se preparó para escuchar algo importante. Con voz firme y mirada penetrante, María Elena reveló un secreto que conmovería la vida de Katarina. Junior, su marido, la estaba engañando con una de las enfermeras del hospital. La noticia, aunque dolorosa, no causó gran sorpresa en Katarina. Ella ya había percibido los signos de infidelidad y las constantes ausencias de Junior. El dolor de la traición se mezclaba con la frustración de su situación. No tenía a dónde ir con Aurora. La dependencia financiera de Junior y la falta de un lugar para vivir la mantenían en un matrimonio infeliz. María Elena, con la sabiduría de sus años, aconsejó a Katarina que tomara una actitud radical: salir del hospital y pedir el divorcio a Junior. No podía seguir viviendo en una relación marcada por la traición, la humillación y la falta de respeto. Katarina, dijo María Elena con convicción, mereces ser feliz. No dejes que Junior siga disminuyéndote y haciéndote sufrir. Vete, comienza de nuevo tu vida y construye un futuro mejor para ti y para tu hija. Katarina escuchaba cada palabra con atención, absorbiendo la fuerza y el apoyo que emanaban de la señora. Sabía que María Elena tenía razón, pero el miedo al futuro le impedía tomar una decisión tan drástica. Pero María Elena, respondió Katarina con voz vacilante, ¿a dónde iré? No tengo a dónde ir con Aurora. No tengo dinero y no conozco a nadie aquí. Al escuchar las palabras de Katarina sobre su falta de vivienda y recursos, María Elena la sorprendió con una propuesta inesperada. La señora mayor reveló que poseía una casa en una pequeña ciudad distante de la capital, y que le gustaría dejársela a Katarina y a su hija Aurora. La noticia cayó como un rayo de esperanza en el corazón de Katarina. La posibilidad de tener un lugar para vivir, lejos de la influencia de Junior y de los recuerdos dolorosos de la vida que llevaba, era algo que parecía un sueño lejano. María Elena explicó que ya hacía 8 años que no visitaba la casa, pero que siempre la había mantenido en buenas condiciones. Creía que el lugar sería perfecto para que Katarina comenzara de nuevo su vida, creando un nuevo hogar para ella y para Aurora. Katarina, dijo María Elena con convicción, ahora tendrás un lugar para vivir con tu hija. No necesitas preocuparte más por eso. Comienza a planear tu mudanza y deja el resto conmigo. Katarina, emocionada por la generosidad de María Elena, agradeció la oferta, pero aún vacilante, dijo que necesitaría pensar con calma antes de tomar una decisión tan importante. La idea de mudarse a una ciudad desconocida, lejos de todo lo que conocía, la dejaba aprensiva. María Elena, comprendiendo la indecisión de Katarina, le advirtió sobre la urgencia de la situación. Reveló que había escuchado conversaciones entre Junior y otros empleados del hospital, y que él estaba planeando despedirla pronto. La señora mayor insistió en que Katarina no tenía tiempo que perder, pues su situación en el hospital se estaba volviendo cada vez más insostenible. Las palabras de María Elena encendieron un sentido de urgencia en Katarina. Se dio cuenta de que la propuesta de la señora mayor no era solo una oportunidad de tener un nuevo hogar, sino también una oportunidad de escapar de la humillación y la inseguridad que la rodeaban en el hospital. Al día siguiente, María Elena, con la energía que le quedaba, no perdió tiempo y agilizó el proceso de transferencia de la escritura de su casa al nombre de Katarina. Sabía que su amiga necesitaba un hogar seguro y acogedor para comenzar de nuevo su vida, y quería asegurar que Aurora tuviera un lugar donde crecer y sentirse amada. Con la ayuda de un abogado de confianza, formalizó la transferencia de la propiedad, dejando a Katarina como única dueña de la casa en la pequeña ciudad, alejada de la capital. La anciana sonrió con satisfacción al concluir el proceso, sabiendo que había hecho lo correcto y que Katarina y Aurora tendrían un futuro prometedor. Lamentablemente, al día siguiente de la transferencia de la escritura, María Elena falleció pacíficamente en su sueño. Katarina, al lado de la cama de su amiga, sintió un enorme dolor en el corazón. La pérdida de la anciana, que se había convertido en una figura materna en su vida, fue un golpe duro y doloroso. A pesar de la tristeza,
Katarina encontró consuelo al saber que María Elena había pensado en todo para asegurar su futuro y el de Aurora. La escritura de la casa, ahora a su nombre, era un símbolo de la generosidad y el amor de la anciana, y un regalo que nunca olvidaría. Sin embargo, la felicidad de Katarina fue pronto interrumpida por Junior. Su marido, frío y resentido, la acusó de negligencia médica, alegando que pasaba demasiado tiempo en la habitación con María Elena y descuidaba a los otros pacientes del hospital. La acusación, infundada y cruel, era solo una forma más de intentar controlar y manipular a Katarina. Sin darle oportunidad de defenderse, Junior la despidió del hospital y ordenó que recogiera sus cosas y se fuera inmediatamente. Katarina, llorando, suplicó por piedad, preguntando qué sería de Aurora, que ya tenía 9 años. Junior, con una mirada fría e indiferente, respondió que ella y Aurora tendrían que arreglárselas por su cuenta. No le importaba el bienestar de su hija ni la situación precaria de Katarina. Su única preocupación era deshacerse de su esposa y seguir adelante con su vida de traición e infidelidad. Katarina, aún conmocionada por el despido y las palabras crueles de Junior, sabía que tenía que actuar rápido. La casa de María Elena era su única oportunidad de empezar de nuevo, pero para eso, necesitaría liberarse del matrimonio tóxico y abusivo que la ataba a Junior. Con el corazón apretado, pero la mente firme, buscó un abogado y comenzó el proceso de divorcio. Junior, indiferente al dolor y sufrimiento de su esposa, colaboró con los trámites burocráticos, buscando resolver todo lo más rápido posible. En menos de 2 semanas, los papeles del divorcio estaban listos para ser firmados. El día de la firma, Katarina se sentó a la mesa, observando a Junior con una mezcla de tristeza y rabia. Firmó los papeles con mano firme, consciente de que estaba poniendo fin a un capítulo doloroso de su vida. Junior, por su parte, no mostraba ninguna compasión por la situación. Su única preocupación era evitar problemas con la justicia. Por eso, se ofreció a pagar una pensión alimenticia para Aurora. Katarina, sin embargo, rechazó la oferta. Sabía que tenía la fuerza y capacidad suficientes para cuidar de su hija sola. No permitiría que Junior continuara controlándola, ni que su generosidad sirviera como un recordatorio constante de su traición. Con el divorcio finalizado, se despidió del hospital, un lugar que ahora solo traía recuerdos amargos. Ella y Aurora se embarcaron hacia una nueva trayectoria, rumbo a la pequeña ciudad donde se encontraba la casa heredada de María Elena. El viaje fue largo y reflexivo. Katarina aprovechó el tiempo para reconectar con su hija, conversando sobre sus sueños y planes para el futuro. Aurora, a pesar de la tristeza por dejar atrás a sus amigos y la vida que conocía, se mostraba entusiasmada con la posibilidad de comenzar de nuevo en un lugar diferente. Con el paso de los días, Katarina se adaptó a la nueva vida. Encontró un empleo en una clínica local, donde podía usar sus habilidades de enfermera y ayudar a las personas. Aurora, por su parte, se matriculó en la escuela de la ciudad y pronto hizo nuevos amigos. La vida en la pequeña ciudad era tranquila y apacible, un enorme contraste con la agitación y el estrés de la capital. Katarina finalmente se sentía libre y en paz. El dolor de la traición y del pasado aún existía, pero ahora era solo una cicatriz, un recordatorio de todo lo que había superado. Y así, Katarina, que aún permanecía sentada frente al hospital, terminaba de recordar su pasado, que fue muy difícil y doloroso. El tiempo pasó y las heridas del pasado comenzaron a cicatrizar. Katarina, ahora viviendo en la pequeña ciudad con su hija Aurora, encontró paz y felicidad en su nuevo hogar. La casa heredada de María Elena se convirtió en un refugio acogedor, lleno de amor y buenos recuerdos. Poco después, Katarina regresó al hospital. Decidió hablar con Camilo, quien estaba revisando algunos documentos. Camilo, a su vez, desahogó sobre las dificultades que enfrentaba en el hospital. La demanda de pacientes había crecido considerablemente, y él y Juliana, la única enfermera del lugar, no podían manejar tantos casos. Preocupada por la situación, Katarina se ofreció para ayudar en el puesto de salud. Camilo, emocionado por la gentileza y el apoyo de ella, agradeció su oferta. Explicó que los recursos del puesto de salud eran limitados, pero que con la ayuda de Katarina, podrían ofrecer una atención más humana y eficiente. Katarina, sin dudarlo, aceptó el desafío. Sabía que sería un trabajo arduo, pero también sabía que sería gratificante. La oportunidad de volver a cuidar a las personas y hacer la diferencia en sus vidas la motivaba profundamente. En el puesto de salud, Katarina rápidamente se convirtió en una pieza fundamental. Su experiencia y dedicación al cuidado de los pacientes conquistaron la admiración de todos,
inclusive de Camilo, el médico que la había inspirado durante su época de enfermera. Sin embargo, no todos se alegraban con su éxito. Juliana, la única enfermera del hospital, sentía envidia y resentimiento hacia la recién llegada. Se sentía amenazada por la presencia de Catarina, ya que siempre había aspirado a ser la mejor en todo lo que hacía. A pesar de su formación en enfermería, Juliana no poseía la misma experiencia y habilidades que Catarina. Se frustraba por no poder realizar los mismos procedimientos complejos que su colega, lo que la hacía sentirse inferior e insegura. En lugar de buscar mejorar sus habilidades y aprender de Catarina, prefería el camino de la rivalidad. Comenzó a hacer comentarios maliciosos y a difundir rumores sobre Catarina, intentando disminuirla y sabotear su trabajo. Catarina, al notar la animosidad de Juliana, intentó acercarse y ofrecer ayuda, pero sus esfuerzos fueron en vano. Juliana se negaba a aceptar cualquier tipo de ayuda, prefiriendo mantener su postura hostil. Con el paso de los días, Catarina se convirtió en una asistente indispensable para Camilo en el puesto de salud. Su experiencia y dedicación al cuidado de los pacientes conquistaron la admiración de todos, incluido el propio Camilo. En algunos momentos de pura reflexión, Camilo recordaba los momentos de amistad que pasaba junto a María Elena. El recuerdo de la señora mayor siempre le traía una sonrisa al rostro y un sentimiento de añoranza en su corazón. Admiraba la fuerza, la sabiduría y la compasión de María Elena, cualidades que la hacían una persona única y especial. Camilo recordaba cuando María Elena decidió mudarse a la capital, buscando nuevas oportunidades y un futuro mejor para sí misma. La decisión, aunque difícil, fue tomada con el apoyo de él, quien sabía que su amiga sería feliz en su nueva trayectoria. A pesar de la distancia, la amistad entre ellos permaneció fuerte y presente. Se comunicaban frecuentemente por teléfono y cartas, compartiendo sus alegrías, tristezas y sueños. La añoranza era grande, pero la certeza de que la amistad era verdadera e inquebrantable los confortaba. Camilo nunca olvidaría la linda amistad que él y María Elena construyeron a lo largo de los años. El recuerdo de la señora mayor lo inspiraba a ser una mejor persona, a ayudar al prójimo y a hacer la diferencia en el mundo. Por otro lado, Catarina también admiraba la fuerza y la resiliencia que él tenía para mantener el puesto médico funcionando, incluso frente a tantos desafíos. La falta de recursos, la escasez de personal y la constante demanda de atención hacían que el trabajo fuera arduo. Sin embargo, Camilo nunca se rindió. Su pasión por la medicina y su compromiso con la salud de la población lo impulsaban a seguir adelante, buscando siempre ofrecer la mejor atención posible a sus pacientes. Catarina veía en él un ejemplo de profesional dedicado y humano, y alguien que ponía el bienestar de los demás por encima de todo. Se sentía honrada de trabajar a su lado y contribuir al éxito del puesto de salud. En medio de una conversación informal con Camilo, Catarina se encontró con una revelación sorprendente sobre Juliana, la enfermera del puesto de salud. Camilo, en tono de confidencia, contó que Juliana había estado casada y que el fin de la relación se debió a un motivo inusual, su negativa a aceptar que su exmarido cuidara de un sobrino huérfano. El sobrino, que vivía con el exmarido de Juliana, había perdido a su madre, hermana de él, en un trágico accidente. Ante el dolor y la responsabilidad de cuidar al niño, el exmarido de Juliana decidió acogerlo en su hogar, ofreciéndole un ambiente familiar y amoroso. Sin embargo, Juliana no se adaptó a la nueva realidad. Se sentía incómoda con la presencia del sobrino, mostrando celos y resentimiento. La situación se agravó con el tiempo, culminando en constantes peleas y discusiones entre la pareja. Incapaz de lidiar con la situación y con la insistencia de Juliana de deshacerse del sobrino, su exmarido decidió pedir el divorcio. No podía negar la responsabilidad de cuidar del niño, que se había convertido en parte de su familia tras la pérdida de su hermana. Al escuchar la historia contada por Camilo, Catarina se sintió sorprendida e indignada por el comportamiento de Juliana. No podía creer que alguien pudiera ser tan egoísta y cruel como para negar amor y cariño a un niño en una situación tan vulnerable. La revelación sobre el pasado de Juliana arrojó una nueva luz sobre su comportamiento en el puesto de salud. Catarina comenzó a entender la envidia y el resentimiento que Juliana demostraba hacia ella, principalmente por la atención que recibía de los pacientes y de Camilo. Juliana, probablemente, todavía cargaba con las heridas del divorcio y la frustración de no haber podido controlar la vida de su exmarido y del sobrino. Traduza ese texto para o portugués. Ese resentimiento se manifestaba en su comportamiento hostil y envidioso, especialmente hacia personas que demostraban compasión y amor por los demás, cualidades que ella no poseía. A medida que pasaban los días,
la envidia y el resentimiento de Juliana se intensificaban. Incapaz de aceptar la popularidad y el éxito de Katarina en el centro de salud, intentaba de todas las formas posibles perjudicarla. Difundía rumores falsos, saboteaba su trabajo e intentaba poner a los pacientes en su contra. Katarina, consciente de sus artimañas, se mantenía serena y enfocada en su trabajo. Su dedicación a los pacientes y su amabilidad ganaban cada vez más admiración y respeto. Con el tiempo, se convirtió en la jefa de Juliana, lo que solo aumentó la furia de la enfermera envidiosa. Juliana, ahora bajo el mando de Katarina, se negaba a cumplir órdenes y buscaba constantemente crear conflictos en el entorno laboral. Katarina, paciente y comprensiva, intentaba dialogar con ella, pero sus esfuerzos eran en vano. La enfermera envidiosa se negaba a cambiar su comportamiento tóxico. Camilo, observando toda la situación, se sentía cada vez más agradecido por tener a Katarina a su lado. Su asistente era dedicada, eficiente y amable con los pacientes, lo que contribuía a mejorar la atención en el centro de salud. Admiraba la fortaleza de Katarina para lidiar con las provocaciones de Juliana y su capacidad de mantener el enfoque en el trabajo, incluso ante las adversidades. Al llegar a la pequeña ciudad, Katarina se encontró con una sorpresa inesperada. La casa que María Elena le había dejado estaba dividida con el hospital. Inicialmente, se sintió incómoda con la situación, pues imaginaba tener un hogar solo para ella y para Aurora. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la casa dividida era una bendición disfrazada. El centro de salud se convirtió en una extensión de su hogar, y se sentía realizada al poder cuidar a las personas que necesitaban su ayuda. La casa, que antes era solo un lugar para vivir, se convirtió en un símbolo de esperanza y amor por los demás. Katarina transformó el espacio en un ambiente acogedor y familiar, donde los pacientes y empleados se sentían bienvenidos y cuidados. Los fines de semana, aprovechaba al máximo el tiempo con su hija Aurora. Hacían largas caminatas por el campo, jugaban en el parque, leían libros juntas y compartían momentos de pura alegría y complicidad. En uno de esos fines de semana, mientras estaba en casa investigando en internet, se encontró con una noticia que la dejó impactada e indignada. Su exmarido, Junior, estaba siendo investigado por casos de corrupción y soborno en el hospital donde trabajaba. Las noticias detallaban un esquema fraudulento que implicaba desvío de recursos públicos, pago de sobornos a médicos y manipulación de licitaciones. La revelación del escándalo generó gran repercusión en los medios y culminó en el despido de varios jefes de departamento en la clínica del hospital. La noticia fue un duro golpe para la reputación de Junior, que ahora enfrentaba un proceso judicial y la posibilidad de ser encarcelado. Katarina, a pesar de la decepción con su exmarido, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sentía tristeza por ver a Junior involucrado en un esquema tan sórdido, pero también alivio por haberse liberado de una relación tóxica y abusiva. 2 semanas después del escándalo, estaba enfocada en su trabajo en el centro de salud cuando recibió una visita inesperada. Un médico del hospital de la capital, que la conocía desde su época de enfermera, estaba allí para ofrecerle una propuesta irrenunciable. El médico, impresionado por la competencia y dedicación de Katarina, le ofreció un puesto en su equipo, con un salario considerablemente mayor al que recibía en el centro de salud. La propuesta era tentadora, pues representaba una oportunidad de crecimiento profesional y de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, Katarina, después de reflexionar sobre la propuesta, decidió rechazarla. Se sentía realizada y feliz con su trabajo en el centro de salud, donde podía marcar la diferencia en la vida de las personas y construir una vida tranquila y honesta junto a Aurora. Al enterarse de la propuesta que Katarina había rechazado, Juliana vio la oportunidad perfecta para realizar su antiguo sueño de regresar a la capital. Se ofreció para ir en lugar de Katarina, alegando que estaba dispuesta a enfrentar los desafíos del nuevo trabajo y hacer carrera en un hospital de gran tamaño. Katarina, sorprendida por el repentino cambio de actitud de Juliana, no tuvo objeciones. Sabía que Juliana siempre había deseado trabajar en la capital y que la oportunidad era irrenunciable. En poco tiempo, Juliana se mudó a la gran ciudad, dejando atrás el centro de salud y la pequeña ciudad que la había acogido durante tanto tiempo. En la capital, Juliana se esforzó por adaptarse al nuevo entorno y al ritmo acelerado del trabajo. Con el tiempo, ganó la confianza de sus superiores y se destacó en su área de actuación. Su ambición y determinación la llevaron a un rápido crecimiento profesional, culminando en su matrimonio con uno de los médicos jefes del hospital. Mientras tanto, Katarina permanecía en la pequeña ciudad, dedicada a su trabajo en el centro de salud y a su nueva vida junto a Aurora. Se sentía feliz y realizada con su elección,
pues encontró en aquella comunidad la paz y la simplicidad que tanto buscaba. Aurora, por su parte, se adaptaba poco a poco a su nueva realidad. Al principio, extrañaba la agitación de la gran ciudad y a los amigos que había dejado atrás. Sin embargo, con el tiempo, se acostumbró a la vida tranquila de la pequeña ciudad e hizo nuevos amigos en el colegio donde estudiaba a tiempo completo. Las tardes eran largas para ella, que solo veía a su madre por la noche, cuando Katarina salía del trabajo. Para aliviar la nostalgia, aprovechaban al máximo los momentos que pasaban juntas, conversando, jugando y compartiendo historias. Katarina se esforzaba por estar presente en la vida de Aurora, incluso con la exigente rutina de trabajo. Sabía que su hija necesitaba su atención y cariño, y hacía todo lo posible por proporcionarle una vida feliz y segura. Han pasado 2 años desde la última vez que Katarina vio a su exmarido, Junior. La vida siguió su curso, y ella se dedicaba cada vez más a su trabajo en el centro de salud y a la crianza de Aurora. En una tarde tranquila, mientras trabajaba en el centro de salud, recibió una visita inesperada. Junior estaba allí, con una mirada abatida y arrepentida. Había estado preso durante 9 meses por el esquema de corrupción en el hospital, pero logró pagar la fianza y estaba en libertad. Sin saber cómo Katarina había logrado rehacer su vida, le preguntó cómo podía estar tan feliz y realizada. Katarina, con la serenidad que la caracterizaba, respondió que siempre había tenido ganas de trabajar y perseguir sus objetivos, y que el divorcio la impulsó a seguir sus sueños. También le contó a Junior sobre la casa que había heredado de María Elena, su paciente fallecida. Le relató que se sentía agradecida por la oportunidad de tener un hogar para ella y su hija, y que la vida al lado de Aurora era su mayor alegría. Luego, Katarina le dio la espalda a Junior y regresó a su trabajo en el hospital, decidida a seguir adelante con su vida y a construir un futuro mejor con Aurora. 4 años han pasado desde que Katarina llegó a la pequeña ciudad y asumió el puesto de salud. Con su dedicación, profesionalismo y compasión, transformó el lugar, ganándose la admiración de los pacientes y de la comunidad. Su fuerza de voluntad y determinación no pasaron desapercibidas por Maicon, el presidente de la organización que administraba el puesto de salud. Maicon, que inicialmente veía a Katarina como una voluntaria dedicada, pronto se dio cuenta de que ella era mucho más que eso. Katarina era el alma del puesto de salud. No solo cuidaba a los pacientes con cariño y atención, sino que también motivaba e inspiraba a los demás voluntarios. Su presencia era contagiosa, y su positividad contagiaba a todos a su alrededor. Al presenciar el impacto positivo que ella ejercía sobre el puesto de salud, Maicon tomó una decisión: la contrataría como empleada oficial, ofreciéndole un salario digno de su talento y dedicación. Katarina, emocionada con la propuesta, aceptó de inmediato. Finalmente sería reconocida por su trabajo, y podría seguir haciendo la diferencia en la vida de las personas de la pequeña ciudad. Con su llegada como empleada oficial, el puesto de salud entró en una nueva fase de crecimiento. Maicon, motivado por la competencia y entusiasmo de Katarina, invirtió en la infraestructura del lugar y en la contratación de nuevos profesionales. Con el tiempo, el puesto de salud se transformó en un hospital completo, con un equipo de profesionales calificados y experimentados. Los pacientes, cada vez más satisfechos con la atención, venían de todas partes de la región en busca de ayuda y tratamiento. Katarina, ahora como enfermera jefe, lideraba al equipo con maestría. Transmitía sus conocimientos y experiencias a los nuevos profesionales, inspirándolos a seguir el mismo camino de dedicación y amor al prójimo. La llegada de nuevos enfermeros provenientes de la capital, atraídos por la fama del hospital y por la oportunidad de trabajar junto a Katarina, contribuyó aún más a la calidad de la atención. El equipo, ahora más diverso y experimentado, era capaz de ofrecer un servicio completo y personalizado para cada paciente. El hospital de la pequeña ciudad se convirtió en un modelo de referencia para toda la región. Katarina, con su fuerza, determinación y amor al prójimo, había transformado un simple puesto de salud en un lugar de esperanza y curación para miles de personas. El divorcio representó para ella un divisor de aguas en su vida. Finalmente se libró de una relación tóxica y abusiva que le impedía alcanzar sus sueños y vivir con felicidad al lado de su hija Aurora. Katarina, con la fuerza y determinación que siempre la caracterizaron, decidió recomenzar su vida en una nueva ciudad. Sabía que necesitaba un lugar tranquilo y acogedor, donde pudiera criar a Aurora en un ambiente seguro y amoroso. Con el paso de los años, Katarina logró comprar una casa más grande y más cómoda. La casa que María Elena le dejó como herencia, por su parte,
se transformó en un refugio para pacientes del hospital que necesitaban un lugar para quedarse durante el tratamiento. La historia de Katarina nos enseña que el divorcio, a pesar de ser un momento difícil, puede ser una oportunidad para recomenzar la vida y alcanzar la felicidad. Katarina, con su fuerza, resiliencia y amor al prójimo, es un ejemplo de que es posible superar cualquier obstáculo y construir una vida plena y significativa, incluso después de enfrentar momentos desafiantes. Nos inspira a nunca desistir de nuestros sueños, y a buscar siempre nuestro bienestar, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles y salir de nuestra zona de confort. Katarina es la prueba viva de que, con amor, determinación y fe, podemos transformar nuestra vida y hacer la diferencia en el mundo. Deja tus comentarios aquí abajo sobre lo que pensaste de esta historia y de la fuerza y la resiliencia que Katarina mostró cuando decidió seguir adelante con su hija Aurora. También asegúrate de que las notificaciones del canal estén activadas, para que recibas una alerta de YouTube cada vez que se publique un nuevo vídeo.